En 1967 era un estudiante de 20 años en la Academia de Marina Mercante en América, en Kings Point, Nueva York. Y en 1967 estaba justamente en esta carretera, haciendo dedo todo el camino hasta Montreal, Canadá, a la Expo 67, la feria del mundo sobre el futuro. Iba a ver a una persona en particular, era la cúpula geodésica, el pabellón de América en 1967, diseñado por un hombre llamado Dr. Buckminster Fuller. Era una época diferente, y ese era yo en 1967, yendo a conocer al hombre que podía ver el futuro. Fuller era futurista, fue una de las primeras personas en definir sistemáticamente la forma en que podemos ver el futuro. Eso me intriga, realmente, porque si podía ver el futuro, podía ver el futuro de las bolsas, los mercados de bonos, los bienes raíces y más. Yo tenía una razón muy pequeña para querer ser futurista. Tenía que ver con la avaricia de ganar dinero. Así que en 1981 tuve la oportunidad de estudiar con el Dr. Fuller en Kirkwood, California, cerca del lago Tahoe. Pasé una semana con él allí, y me di cuenta de que él no veía el futuro de las bolsas de valores, veía el futuro de la humanidad. Pero quienes manejan la economía manejan el mundo y los bancos. Nuestra política nos lleva en camino a colisionar con el desastre. Así que fui, y una vez que pude ver el futuro, supe que tenía que hacer cambios. Me gustaba el rock and roll. Tenía bandas como Van Halen, Boy George, Duran Duran, The Police, y me estaba divirtiendo. Era sexo, drogas, rock and roll, y tenía 30 años. Pensé que era una vida intensa, excelente, ya sabes. Luego conocí a Fuller. Y cambié. Mi vida es más que simplemente ganar dinero. Vender gorras, billeteras, bolsos, camisetas, sexo, drogas y rock and roll. Así que después de 1981 comencé a estudiar con él más seriamente. Estudié mejor sus libros, especialmente Critical Path. Comencé a aplicar las enseñanzas de Fuller sobre cómo predecir el futuro a los mercados, porque eso es lo que me interesa. Allí es donde se alinean mi padre rico y Bucky Fowler. Porque dicen lo mismo, los mercados se manipulan. En 1969 me gradué de Kings Point y me uní a la Infantería de Marina en Estados Unidos. Me seleccionaron para entrenamiento de pilotos en Pensacola, Florida. En 1972 estaba volando helicópteros artillados en Vietnam. También en 1972 mi padre rico me envió una carta que decía que en 1971 el presidente Nixon sacó al dólar del patrón oro. Dijo: ten cuidado, el mundo está a punto de cambiar. Así fue que desde 1971 comenzaron a robarse nuestra riqueza. Nuestra riqueza está siendo robada a través del sistema monetario. Desde 1981 tuve el privilegio y la buena fortuna de estudiar con el Dr. Fuller 3 veces. Luego falleció el 1 de julio de 1983. Sentí una pérdida enorme y, a su vez, la responsabilidad de transmitir el conocimiento y la sabiduría que nos había enseñado a mí y a mi clase. Así que después de 1983 comencé a hacer predicciones. Y ya sabes, hacer predicciones es muy arriesgado, porque suenas como un idiota. De muchas maneras sonaba como Chicken Little diciendo: se está cayendo el cielo, se está cayendo el cielo, se está cayendo el cielo. Y si miras lo que está sucediendo en la economía mundial hoy, para millones de personas se está cayendo el cielo. En 2002 publiqué este libro que está aquí, llamado La profecía del padre rico. Nuevamente era 2002, y lo que predijo este libro fue un gran colapso económico en 2016. Así que 14 años por adelantado estaba haciendo esta predicción, pero también hice una predicción intermedia después de aquella, de que habría un colapso secundario antes del gran colapso de 2016. Así que este soy yo en CNN con Wolf Blitzer, arriesgando, luciendo como un total idiota, haciendo la predicción del siguiente colapso. Si las personas comienzan a salir de los mercados a los 50 años, o principios de sus 60 años, y no tienen ese tipo de exposición, nunca llegará a un punto donde nuestro dinero durará todo lo que necesitemos. Tenemos que ser participantes de este sistema, a los 70 y a los 80 años. Y luego tenemos que tener un plan para extraer esos activos. Al igual que necesitamos un plan para poner esos activos. Sí, los activos que se depositan con esos banqueros de inversión que hoy tienen problemas financieros. Solo digo que, supuestamente, ¿no son ellos las personas más inteligentes del mundo? Y ¿no deberíamos ser cuidadosos a la hora de elegir qué consejos financieros seguimos?
Sí, absolutamente, absolutamente. Hay muchos malos consejos por ahí. Pero Robert, ¿estás realmente tan preocupado por Goldman Sachs y Lehman Brothers? Sí. Me temo que la Reserva Federal, en definitiva, terminará rescatándolos o le faltará poco para hacerlo. Eso es lo que me preocupa. Y a la joven que dice que el contribuyente no está en apuros, le digo que quien va a pagar ese rescate es el contribuyente. Lehman Brothers dice que planea declararse en quiebra. El colapso de Lehman Brothers, cientos de bancos rescatados tienen problema para pagar a contribuyentes. Allá por 1997 publiqué este libro, Padre Rico, Padre Pobre. Y en Padre Rico, Padre Pobre dije tres cosas que me trajeron muchos problemas. Una es que los ricos no trabajan por dinero. La segunda, que tu casa no es un activo. Y la tercera, que los ahorradores saldrán perdiendo. Eso fue en 1997. Y mira lo que pasó en 2007. El mercado de bienes raíces colapsó, el gobierno empezó a imprimir moneda que se llama expansión cuantitativa y los ahorradores salieron perdiendo. No es ningún secreto que la burbuja inmobiliaria de California reventó y las dificultades se propagaron. Robert Kiyosaki, perito inmobiliario, predijo que todo esto sucedería en 2005. Pero la mayoría de la gente no lo escuchó. Es la mayor burbuja financiera en la historia mundial. Esperamos que no fuera inevitable, pero recientemente hubo un gran aumento en los juicios hipotecarios. Actualmente hay 650.000 casas en América con juicios hipotecarios. Subieron 81% en 2008 en Estados Unidos. 10 millones de personas perdieron sus hogares, juicios hipotecarios y fueron desalojados a la calle. Y hasta la actualidad, millones de personas aún no salieron a flote. Deben más sobre sus casas de lo que sus casas valen. Si quieres saber qué pasará con el sector inmobiliario, mire los empleos. Aún hay una mala situación laboral, así que ¿sigue siendo una mala situación inmobiliaria? Correcto. El sector inmobiliario es solo tan valioso como esos empleos. ¿Qué hizo que escribieras La conspiración de los ricos? Se debe a que no tenemos educación financiera en las escuelas. Pregunta, ¿la crisis financiera fue creación de una conspiración cruel? Un nuevo libro electrónico, La conspiración de los ricos, las 8 nuevas reglas del dinero, lo que Robert Kiyosaki dice que es una fábula perversa, sobre cómo los ricos controlan la economía mundial, a través de lo que se le ocurra, la Reserva Federal, Wall Street, sus escuelas y el gobierno que respalda a esas entidades. Robert Kiyosaki es el autor de la serie con éxito de ventas, Padre Rico, Padre Pobre. Su primer libro de la serie mantuvo el primer puesto de superventas del New York Times durante 6 años consecutivos, y participa hoy en el programa. Hola Robert, ¿cuál es la teoría conspirativa? ¿Quieres decir que hay unas pocas personas en la cima que nos manejan como a marionetas? Dime que no es así. Bueno, ojalá no fuera así. Pero he estudiado esta crisis desde 1983, más o menos, y la vi venir desde ese entonces. Las personas que siguen reglas antiguas, como trabajar duro, ahorrar dinero, pagar las deudas, vivir por debajo de sus medios e invertir en una cartera bien diversificada de fondos de inversión, van a desaparecer. 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 Todas las monedas tienen 3 caras. No existe la moneda de una sola cara. Y todas tienen cara de un lado, cruz del otro lado. Y el tercer lado es el borde. Así que, en la vida real, siempre hay alguien que dirá, tienes razón. Otras personas dirán, estás equivocado. Hay otras personas que dirán, que debes ser republicano. O que puedes ser demócrata. ¿Ves? Lo más inteligente es pararse en el borde. La inteligencia está en el borde. En el momento en que eliges un lado, dices que un lado es correcto y el otro lado no lo es, te transformas en un idiota. Y en el mundo de hoy, tenemos que luchar entre los capitalistas y los socialistas. Yo digo que ambos lados son correctos. Pero lo más importante para hacer es definir qué lado es mejor para ti. Así que párate en el borde, sé inteligente y mira la cara y la cruz. La prueba de una inteligencia de primera clase es la capacidad para retener dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo y seguir conservando la capacidad de funcionar. Scott Fitzgerald. El 1 de julio de 1983 estaba conduciendo por la carretera en Honolulu, Hawái, y en la radio escuché: el futurista y genio Buckminster Fuller falleció hoy. Y este sentimiento abrumador de... Tuve que salirme de la carretera, detenerme a la vera del camino, con esos vehículos que pasaban zumbando, y simplemente lloré. Mencioné el proyecto Windstar Project, y uno de los caballeros que participa en este se llama Dr. Buckminster Fuller. Es un gran amigo mío. Creo que es el genio de nuestra era.
Esta es una canción que escribí para Bucky, que es parte del nuevo álbum que estoy grabando en Los Ángeles. Él fue lo que llaman el abuelo del futuro. John Denver pensó que era nuestra esperanza, que crearía un mundo mejor. Y cuando falleció, surgió la duda. Bueno, ¿quién nos reemplazará? Y gracias a Dios, siempre recordé lo que decía Fuller. En 1927, cuando él era un desastre total, perdió su negocio y todo lo demás, se dijo, ¿qué puedo hacer? Solo soy un hombre. Así que estoy sentado a la vera del camino, simplemente lamentando la pérdida de quien pensé que era el hombre, que nos sacaría de este lío en el que estamos. Me di cuenta de que ya no estaba. Luego me tuve que preguntar, ¿qué puedo hacer? Solo soy un hombre. Entonces, en 1984, vendí mis negocios y renuncié a mi trabajo. Conocí a esta hermosa mujer llamada Kim, y mi amigo Blair Singer y yo ahora somos los asesores de Padre Rico. Todos nos tomamos de las manos y dimos un salto de fe. Dijimos, no sé qué podemos hacer, pero tenemos que hacer algo. Estuvimos sin dinero mucho tiempo, pero seguimos enseñando y hablando con las personas sobre lo que Fuller decía, enseñando lo mismo que mi padre rico me había enseñado, sobre cómo nunca depender de un salario y cómo poder lograr la libertad financiera, en contraste con la seguridad laboral. En 1983, después de morir Fuller y haber leído Grunge de Gigantes, su libro, donde grunge significa robo universal bruto de dinero, por sus siglas en inglés, comprendí lo que decían ambos hombres. Se están robando nuestra riqueza a través del sistema monetario. Se están robando nuestra riqueza a través del sistema monetario. Se están robando nuestra riqueza a través del sistema monetario. Se están robando nuestra riqueza a través del sistema monetario. Entonces lo que me pone mal es que nuestro sistema escolar no nos enseñe nada sobre el dinero, ni sobre cómo los ultra ricos están manipulando el sistema a través de la impresión de moneda. Nos están estafando a través de nuestro sistema monetario. Así que es por eso, como dije, que hay tres lados en una moneda. Y tienes que decidir, ¿quieres estar del lado de los pobres y de la clase media? Esfuérzate al máximo, trabaja duro, paga impuestos y pierde dinero. Yo quiero estar de este lado de la moneda. El lado más arriesgado es el de los pobres y de la clase media, por el estado de la economía actual. Seguirán imprimiendo dinero, imprimiendo e imprimiendo. No podemos sobrevivir a esto. Los bancos centrales simplemente seguirán imprimiendo dinero. Y eso es bueno para mí, porque yo ganaré más dinero. Pero cada vez que se imprime, los pobres y de clase media se empobrecen. Por eso escribí Segunda Oportunidad. Tienes que decidir de qué lado quieres estar. Yo tomé mi decisión hace años. No quiero estar del lado de los pobres o de la clase media. Quiero estar del lado de los ricos, pero también sentir la responsabilidad social de permitir que todos vieran el panorama completo. Fuller no solo era un futurista, era científico, matemático, algunos lo llamaron arquitecto. Le pidieron que dejara Harvard, no una vez, sino dos. Así que nunca terminó la universidad. Era un genio, pero era difícil de definir, simplemente porque era un genio en muchas materias diferentes. En 1983, después de leer su libro póstumo, Grunge de Gigantes, después de que él falleciera, quedé sorprendido, porque Grunge de Gigantes no era sobre matemáticas ni ciencias, era sobre la economía. Era sobre el futuro de la economía. Y allí me di cuenta de que Bucky Fuller y mi padre rico, que era el padre de mi mejor amigo, habían estado diciendo lo mismo durante años. Después de leer Grunge de Gigantes, que por sus siglas significa robo universal bruto de dinero, cómo nos estafan a través de aquello por lo que trabajamos, dinero, comencé a investigar sobre aquello que ambos habían estado diciendo. Hasta ese entonces era el típico estudiante promedio. Solo estudiaba para los exámenes. Solo estudiaba lo que me decían que estudiara. Hacía el examen y olvidaba lo que había estudiado. Después de leer Grunge de Gigantes y de escuchar lo que decía Bucky sobre el futuro y la economía, y lo que me había estado diciendo mi padre rico durante años, me transformé en estudiante por primera vez. Volví al principio. No solo acepté lo que me decían, sino que busqué mis propias respuestas.
Escribí segunda oportunidad porque hay mucha confusión sobre esta crisis económica global. De un lado de la moneda, especialmente los políticos dicen: oye, no te preocupes, todo está bien, la economía está recuperándose. Del otro lado están las personas que dicen: estamos al borde de la destrucción, comprar armas, acopien alimentos, comprar oro y escondeos. Y de un lado de la moneda, los socialistas dicen: necesitamos más programas sociales, necesitamos ocuparnos de la gente. Y los capitalistas dicen: si seguimos regalando dinero, nos vamos a fundir. Y hoy finalmente, todos saben que Estados Unidos está muy endeudado. Todos sabemos que América está endeudado y este es el cuadro de la deuda nacional. Algo más de 17 billones de dólares. Para algunas personas es espantoso, pero para mí, lo que sigue es aterrador. Nuestros líderes cerraron el gobierno de Estados Unidos. Continuamente amenazan con cerrar el gobierno de Estados Unidos, porque América está en bancarrota, nos quedamos sin dinero. Eso asusta a la gente y confunde a la gente. No saben qué hacer, por eso escribí segunda oportunidad. Lo escribí lo más simple posible, así que segunda oportunidad está escrito muy simple. Hay otro dicho que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. Así que en lugar de usar muchos términos económicos y muchos términos financieros que confunden a la gente, hice lo mejor que pude para usar los cuadros más simples posibles. Cuadros y gráficos que puedes mirar. Simplemente miras las imágenes y llegas a tu propia conclusión sobre qué dirección está tomando la economía. ¿Iremos al alza o a la baja? Dejaré que decidas tú si las cosas están bien o mal. Lo genial de segunda oportunidad y todas las imágenes que tiene es que hasta un niño de 10 años puede entender las imágenes. Si no hacen nada más, simplemente miran las imágenes y dicen: ¡oh Dios mío! ¿Eso es lo que está pasando? Y ustedes como familia, espero que uno de ustedes haya leído el libro. Pueden charlar más sobre lo que significan los cuadros y las imágenes. Los siguientes son ejemplos de algunos de los cuadros que encontrarás en segunda oportunidad. Recuerda, una imagen vale más que 1000 palabras. El primer gráfico es una imagen del poder adquisitivo del dólar estadounidense. La gente dice que hay inflación. Realmente no hay inflación. Lo que está sucediendo realmente es que el poder adquisitivo del dólar está disminuyendo. Esto hace la vida más difícil para quienes trabajan por dinero. Es decir, el dólar estadounidense vale menos y menos y menos. Cuanto más dinero imprime el gobierno, menos valor tendrá el dólar estadounidense. El gobierno dice que le ganó la guerra a la pobreza. El cuadro dice lo contrario. Estados Unidos está imprimiendo dinero, lo que hace que sea más y más difícil para los pobres y la clase media ganar lo que se llama salario vital. Es decir, no pueden costear la vida, no pueden pagar una casa, no pueden pagar los alimentos, no pueden pagar el transporte. Lo que muestra este cuadro aquí es un mayor uso de cupones alimentarios. Así que mientras nuestro gobierno dice que la pobreza disminuye, la realidad es que el uso de cupones alimentarios está en aumento. Esto significa que el americano promedio no puede costear la vida. Agreguémosle a esto que los trabajos de altos ingresos se tercerizan a países como China, Pakistán y la India. Esta es otra razón para el siguiente cuadro aquí. Verás que la clase media en América no está creciendo. Lo que muestra este cuadro es que la clase media disminuye. Entonces, para hacer frente a estos cambios globales, millones tanto jóvenes y adultos vuelven a la facultad para volver a capacitarse, esperando encontrar ese trabajo bien pagado. Lamentablemente, estos dos cuadros cuentan otra historia. En el primer cuadro aquí se ve el costo en crecimiento de la educación universitaria. Millones terminan la facultad, tanto jóvenes como adultos, cargando de por vida con una deuda estudiantil, la peor deuda de todas. La deuda estudiantil es peor que una hipoteca, que la deuda de tarjeta o un préstamo automotriz. En otras palabras, esta deuda es de por vida. Eso es inhumano. ¿Cómo osamos cargar a nuestros estudiantes con una deuda de por vida? Es criminal, así que la educación es más importante que nunca. Pero mira lo que sucede con un graduado universitario. En vez de que su salario aumente, este cuadro muestra que su salario en realidad está disminuyendo. Y lo peor de todo es que te gradúas y no aprendes nada sobre el dinero. Salir de la facultad muy endeudado y no aprender nada sobre el dinero, para mí no tiene sentido. Y este cuadro realmente me preocupa. Este es el cuadro de la seguridad social. Si miras este cuadro te das cuenta de que cerca de 2012 el fondo fiduciario de la seguridad social entró en bancarrota, comienza a operar en rojo. Simultáneamente en 2012 cada día 10.000 miembros de la generación de posguerra cumplían 65 años, justo cuando el fondo entró en bancarrota. ¿Cómo pagaremos esto? ¿Qué sucederá con estos adultos mayores? ¿Qué pasará con mi generación, la de la posguerra? ¿La generación de posguerra, la más pudiente de la historia, se transformará en destructora?
Me preocupa mi propia generación. Lo peor de todo, ¿cómo les pagaremos a estos viejos como yo? Medicare aumenta, los gastos aumentan. La vida no se torna más barata cuando envejeces. Se estima que el Seguro Social, Medicare y otros programas sociales tienen un balance general, con una deuda entre 100 billones y 250 billones de dólares. La mayoría de la gente no sabe que la deuda es tan grande. ¿Cómo pagaremos esto? ¿Imprimiremos más dinero? ¿Quién pagará esto? ¿Tú? ¿Tus hijos? ¿Los hijos de tus hijos? ¿Quién va a pagar esto? ¿Simplemente vamos a imprimir más dinero? Y esto nos lleva a la siguiente cosa que realmente me preocupa. Los dos cuadros siguientes muestran lo que sucede cuando un país imprime demasiado dinero. Nuevamente, como me enseñó Bucky, para ver el futuro, mira el pasado. Y lo que se ve aquí es un cuadro del gobierno alemán de Weimar. Entre los años 1918 y 1923, el gobierno alemán, para pagar sus cuentas, comenzó a imprimir y a imprimir y a imprimir y a imprimir. Y la economía alemana se veía bien, porque la economía estaba creciendo, con todo este dinero impreso. Pero lo que sucedió es que al final colapsó después de 1923. Lo que sucedió fue esto. Si eras un millonario en Alemania, antes de 1918, para 1923 eras un mendigo. Me temo que eso sucederá con millones en todo el mundo, si América sigue imprimiendo dinero. Este es el cuadro de Estados Unidos en la actualidad. Se llama expansión cuantitativa y simplemente sigue aumentando. La razón por la que le llaman así es solo una expresión gubernamental. Jerga gubernamental. Una manera de confundirnos. Expansión cuantitativa simplemente significa imprimir dinero. Observa la similitud entre la Alemania de 1918 a 1923 y América de hoy. Así que aquí estamos en 2015. Y déjame decirte, me da miedo. Es un largo trecho. Cuando considero que el gran colapso de 1929 es muy pequeño. Entonces te pregunto, ¿qué dirección está tomando la economía? Espero que mi padre rico y Bucky Fuller estén equivocados, que la bolsa de valores siga subiendo. Buscando El Salvador, los alemanes eligieron a Adolf Hitler como canciller de toda Alemania en 1933. Luego de tomar control de Alemania, se cita a Hitler diciendo: «Qué suerte para los gobernantes cuando los hombres no piensan». Lo mismo está sucediendo en América en la actualidad. Por eso no hay educación financiera en la escuela. Y por eso nuestro gobierno puede hacer lo que está haciendo. Yo veo similitudes entre esa época y ahora. ¿Y tú? Por eso escribí Segunda Oportunidad. Porque es hora de comenzar a pensar. Como dije en la parte 1, en 1971 el presidente Nixon sacó al dólar americano del patrón oro. El dólar se transformó en deuda y ahora América podía imprimir dinero. Le dije al secretario Connolly que suspendiera la convertibilidad del dólar a oro y otros activos de la reserva temporalmente. El problema es que nuestro sistema educativo no ha cambiado desde 1971. Miren las notas bajas que sacaron en su examen de matemáticas semanal. Más de la mitad han suspendido. La mayoría de los que aprobaron lo logró con lo justo. Nadie obtuvo un 100%. Y ahora tenemos esta brecha entre los ricos y todos los demás. Y esto es peligroso. La brecha entre ricos, pobres y clase media es demasiado grande. Y por primera vez el sueño americano desaparece. En lugar del sueño americano donde todos pueden hacerse ricos, mucha gente en América y en todo el mundo está enfadada con los ricos. Algunos políticos de hoy dicen: miren la brecha entre el sueldo del director y del empleado. Bueno, ese es el sueño americano, hacerse rico. ¿Te enfadas con los Kardashians porque ganan 1 millón? ¿Te enfadas con las estrellas del deporte porque ganan 1 millón? ¿Te enfadas con las estrellas del rock por hacerse ricos? Si te vas a enfadar con alguien, enfádate con el sistema escolar. Mira, esta no es una crisis económica. Esta es una crisis educativa, que es la razón por la que siempre pregunto por qué no hay educación financiera en la escuela. Allí es donde se crea la brecha. No puedes darle dinero a la gente y esperar que la brecha se haga pequeña. Eso es una locura. En la próxima sección te contaré cómo sería la educación financiera si yo administrara las escuelas. Ahora estamos en la parte 3 de Segunda Oportunidad. La parte 3 trata sobre lo que es educación financiera.
Porque, ¿ves? La educación también tiene tres lados. De un lado está la educación tradicional y del otro lado está la educación financiera. Y tu trabajo es pararte en el borde. ¿Qué piensas hacer con respecto a las crisis financieras? ¿Volverás a la educación tradicional? ¿O tu segunda oportunidad está en la educación financiera? La educación tradicional es como la educación de mi padre pobre, que consiste en ir a la escuela, conseguir un trabajo y ser trabajador. Ahorras dinero, trabajas muy duro, pagas tus deudas, compras una casa e inviertes a largo plazo en la bolsa de valores. Esa es la educación tradicional. El lado de la educación financiera, que es el lado de mi padre rico, es lo opuesto. Y eso es lo que lo hace complicado para la mayoría de la gente, porque es lo opuesto. Del lado del padre rico es transformarse en emprendedor, en alguien que contrata trabajadores. Entiendes la deuda porque la deuda enriquece más a los ricos. Tienes que entender los impuestos porque enriquecen más a los ricos. Y tienes que entender los mercados. Tienes que poder ganar dinero cuando los mercados suben y cuando los mercados bajan. Así que mi preocupación es que si viene este gran colapso, si los mercados bajan, arrasará con estas personas en el lado de la educación tradicional. Así que la pregunta para ti es, ¿qué lado es mejor para ti? ¿Para tu segunda oportunidad? ¿Será volver a la escuela? ¿A la educación tradicional? ¿Conseguir un trabajo bien pagado? ¿O será estar del lado de la educación financiera y aprender a hacer que el dinero trabaje para ti? ¿Qué lado es mejor para ti? En verdad, la educación financiera puede ser bastante simple. Mi educación comenzó cuando solo tenía 9 años. Fue cuando mi padre rico, que era el padre de mi mejor amigo, nos enseñaba a su hijo y a mí sobre el dinero jugando Monopoly. Todos sabemos la gran fórmula de Monopoly. Son 4 casas verdes, un hotel rojo. Así que mi padre rico, su hijo y yo jugábamos Monopoly todo el día. Y luego me iba a casa. La diferencia es que mi padre rico nos hablaba, nos enseñaba a pensar como personas ricas. Fue como un maestro, entrenador y mentor mientras jugábamos Monopoly. Luego me iba a casa con mi padre pobre y él decía, ¿qué has hecho en todo el día? Y yo decía, bueno, estaba jugando al Monopoly. ¡Ah! ¡Qué pérdida de tiempo! Ve y haz tus deberes. No sacarás buenas notas y no conseguirás un buen trabajo. Así que allí comenzó mi educación financiera. Mi padre pobre fue un gran hombre. Se graduó en Hawái en menos de 2 años. Fue a Stanford, la Universidad de Chicago y Northwestern, y finalmente obtuvo un doctorado y fue ministro de Educación para el estado de Hawái. Así que académicamente era listo, pero no tenía educación financiera. Del lado de mi padre rico, él nunca se graduó, pero entendía cómo jugar el juego de Monopoly. Así que nos enseñó a su hijo y a mí, a partir de los 9 años, y probablemente jugamos a ese juego 1000 veces con él pasando los años. Jugamos hasta entrar en mis 30 con mi padre rico. Y lo que hago, y hace mi esposa hoy, es jugar Monopoly en la vida real. Así que mi pregunta para ti es, para tu segunda oportunidad, ¿deberías comenzar a jugar Monopoly en la vida real? Detrás de mí está el cuadrante del dinero. Es el libro número 2 de la serie Padre Rico. El cuadrante del flujo de dinero es un libro muy importante, y nuevamente encontrarás que las cosas son opuestas. A un lado de cuadrante tienes E y tienes A. Ese es el lado de mi padre pobre. E significa empleado. A, autoempleado. Es quien maneja una pequeña empresa, una especialidad, o es un especialista o una estrella, como de película o de golf. Entonces tenemos E y A de un lado. Del lado de mi padre rico tienes D, dueño de negocio grande. Estas son personas como Henry Ford, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates. Finalmente, I significa inversionista. Pero no cualquier inversionista, sino que se refiere al inversionista profesional. ¿Ves? La mayoría de la gente invierte del lado E y A. Invierten en 401k, planes jubilatorios, deducibles y no. Esta gente son inversores pasivos. Cuando hablamos de inversionista, hablamos de inversionistas proactivos y profesionales. Así que de este lado está mi padre pobre, E y A, y de este lado están los D y los I, y este es el lado de mi padre rico. Así que cuando era joven tuve que decidir qué lado era mejor para mí, E o A, D o I. Este es un tema muy importante ahora. Se llama impuestos.
La mayoría de la gente odia pagar impuestos. Así que pregunto esto. Tienes E, A, D e I. ¿Quién paga más impuestos? Los trabajadores, y esto es así mundialmente, pagan alrededor del 40%. Así que si eres trabajador, una parte importante de tu sueldo será para pagar impuestos, y así te roban tu riqueza. Si eres A, que es un autoempleado, una estrella de cine, o un especialista como contador, abogado o médico, pagas un 60% o más. Así que los E y A pagan los mayores impuestos posibles. Y son las personas que fueron a la universidad y les dijeron que trabajaran duro para ganar dinero. En el lado D e I, que es el rico, los D pagan un 20% de impuestos. Pagan mucho menos. Y los I, los inversionistas profesionales, pagan tanto como 0% de impuestos. Así que algunos dicen, esto no es justo. Y puedo entenderlo porque la mayoría de la gente está de este lado mirando a este lado. Pero quiero decir esto, las leyes impositivas son justas. A las leyes impositivas no les importa si eres rico o pobre. Puedes ser rico o pobre y no pagar nada de impuestos. Puedes ser rico o pobre y pagar un 20% de impuestos. ¿Ves? Lo que no es justo es la falta de educación financiera en las escuelas. Así que la gente de este lado no tiene idea de cómo es que ellos están ganando tanto dinero y pagando mucho menos impuestos. Voy a decir esto, para quienes hayan leído Padre Rico, Padre Pobre, o si tienes el libro, lee Padre Rico, Padre Pobre nuevamente. La lección número 1 de mi padre rico fue esta. Los ricos no trabajan por dinero. ¿Ves? Ellos aquí del lado E y A trabajan muy duro para ganar dinero y pagan los mayores impuestos. Mi padre rico dijo del lado D, debes tener gente trabajando para ti, para pagar menos impuestos. Y el lado I, tu dinero trabaja arduamente para ti. Dinero de otra gente trabaja arduamente para ti. Así que por eso pagas menos impuestos. Y eso es lo que debería incluir la educación financiera. Se debe saber la diferencia entre por qué algunas personas pagan muchos impuestos y por qué otras pagan muy pocos. Segunda oportunidad es un paquete educativo exhaustivo. Principalmente para personas que quieren saber más sobre el lado D y el lado I. Si ves este recuadro atrás, se llama recuadro de la radio de Padre Rico. Porque, dime con quién andas y te diré quién eres. Si eres idiota, te juntas con idiotas. Si eres un malandro, te juntas con malandros. Si eres una persona rica, te juntas con personas ricas. Y el recuadro de la radio significa que puedes aprender más si quieres aprender más, de las personas que realmente lo logran en la vida real. La razón por que la mayoría pasa dificultades financieras es que sigue los consejos financieros de vendedores. Se llaman corredores de bolsa, agentes de bienes raíces, agentes de seguros o planificadores financieros. Mi padre rico decía, los llaman corredores porque tienen que correr más que tú, necesitan tu dinero. Así que cuando veas este recuadro, radio del Padre Rico, y está en segunda oportunidad, puedes escuchar, puedes participar en conversaciones entre las llamadas personas ricas que son muy exitosas en la vida real, en el lado D y el lado I. Por ejemplo, si quieres aprender más sobre cómo los ricos pagan menos impuestos, la radio del Padre Rico tiene una conversación con mi asesor impositivo, Tom Wheelwright. Si quieres aprender cómo la deuda enriquece al inversionista, escucha esa conversación. Duran alrededor de 45 minutos. Son paquetes de información simplemente excelentes. Entra y escucha lo que dicen de verdad las personas ricas. Y para aquellos que tienen hijos, están mis amigos Donald Trump Jr. y Eric Trump, hijos del gran Donald Trump. Ellos hablan sobre cómo su padre no los consintió, sino que los capacitó para ser emprendedores, no empleados. La radio del Padre Rico es parte de tu paquete educativo exhaustivo, incluido en segunda oportunidad. Recuerda, dime con quién andas y te diré quién eres. Cada abeja con su pareja. Así que en 1994, Kim logró la libertad financiera. Y ella solo tenía 37 años, y yo tenía 47 años. Así que la gente aún nos preguntaba, ¿cómo lo hicieron? Y les dijimos que simplemente jugamos Monopoly en la vida real. Pero eso no los complació. Y para el 96, Kim y yo inventamos el juego de mesa Cash Flow, como se ve detrás. Muchas personas dicen que el juego de mesa Cash Flow es Monopoly con esteroides. Como dije, mi educación financiera comenzó cuando tenía 9 años, jugando a Monopoly con mi padre rico. Así que te daré algunos de los supuestos que se encuentran en el juego de mesa Cash Flow. Este es un opuesto enorme. En la mitad del juego se ve esta cosa llamada carrera de la rata. Allí terminan la mayoría de los E y A. Van a la escuela, consiguen empleo, se convierten en médicos o abogados.
y terminan en esta carrera de la rata trabajando muy duro, pagando muchos impuestos, regalando su dinero al gobierno, regalando su dinero a Wall Street con sus 401k o planes de jubilados, y simplemente giran en esa carrera de la rata. Pero los ricos no hacen eso. Los del lado D y el lado I invierten en lo que se llama vía rápida. Reitero, todo es opuesto. Puedes manejar tu vida dentro de la carrera de la rata. O puedes estar en el lado D y ser un I en la vía rápida. Todo es opuesto. Hay un montón de otras cosas que hacen al juego de mesa Cashflow un monopolio con esteroides. Una razón importante es que Cashflow es el único juego que te alienta a usar la deuda para hacerte rico. Ahora sé que dirás, pero la deuda me da mucho miedo. Y está bien, pero tienes que aprender a usarla. La deuda es peligrosa cuando no se usa bien. Cashflow en realidad te alienta a usar la deuda. Pero esto es lo mejor. Usas la deuda con dinero de juguete. Si cometes un error, es solo dinero de juguete. Trata de hacer eso en la vida real, cometes un error grave con la deuda y quedas en la ruina. Esa es la parte más importante del juego Cashflow. El juego Cashflow, reitero, monopolio con esteroides, es el único juego que te enseña a usar un estado financiero. Ahora, el 99,9% de todos los niños que terminan el secundario no saben lo que es un estado financiero. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Ves del lado de mi padre pobre, el lado E y A? Mi padre pobre dice, debes tener buenas calificaciones. Así que estás en la escuela, tus notas tienen un A, B, C, D y F. Mi padre rico de este lado dice, del lado D y el lado I, tus notas se llaman estado financiero. Así que mucha gente termina la escuela pensando que sus notas es lo más importante, si obtuvieron 4 o 2. ¿A quién le importa? Lo que realmente cuenta, si yo fuera a evaluar a nuestros líderes políticos por su inteligencia financiera, les pondría una F. Me refiero a todos los políticos, desde el presidente para abajo. Deberían ser despedidos por destruir la economía. ¿Y qué pasa con los banqueros que estafaron a muchas personas? Deberían tener un F. Ellas son las personas que te dicen que inviertas a largo plazo en ahorros y en fondos de inversión. Deberían tener un F por mala información. ¿Y qué pasa con el sistema escolar? No estoy culpando a los maestros, pero sí al sistema académico de Estados Unidos. Si tuvieran un reporte también les pondría una F. Porque están fallando en educar a la gente y preparar a los jóvenes para el mundo real. Recuerda, el banquero quiere ver tu estado financiero, pero la gente de este lado aún está viviendo en el pasado. Oh, soy un estudiante modelo, tengo un promedio de 4. Bueno, al banquero no le importa, tu banquero quiere ver tu estado financiero. Porque tu estado financiero es tu reporte de calificaciones cuando terminas la escuela. Pero si el 99% de los estudiantes secundarios no tiene idea de lo que es un estado financiero, no es extraño que tengamos problemas financieros. Cuando miras el estado financiero, verás aquí que dice ingresos. Los E y A siempre quieren esto. ¡Oh, quiero un trabajo bien pagado! ¡Quiero un trabajo bien pagado! Quieren ingresos. Lo que hace a los ricos más ricos es que se enfocan en los activos. La columna de activos es la que hace a los ricos más ricos. Así que la belleza de jugar al juego Cashflow, tantas veces como sea posible, te capacita para pensar como una persona rica y pensar en adquirir activos. No trabajos bien pagados que son grabados. Así que algunas cosas importantes sobre el juego Cashflow es que tu enfoque estará en los activos, no en los ingresos. Y te capacitará para pensar como una persona rica, no una persona pobre de clase media que quiere un trabajo bien pagado. Así que este es el poder que encontrarás en el juego Cashflow. Kim y yo diseñamos el juego de 1996 para que personas enseñen a personas y para eludir al sistema escolar y también el sistema bancario. Esto es lo que Kim y yo hicimos para jubilarnos en menos de 10 años, porque nos enfocamos en los activos, no en un trabajo bien pagado. Para aquellos de ustedes que están considerando la posibilidad de una segunda oportunidad en el cuadrante B o en el cuadrante I, me gustaría presentarles a mi querida Kim, ya que los cuadrantes B e I no son para todos. Ella es mi querida. La decisión más inteligente que he tomado fue casarme con Kim, una bendición de casi 30 años. Cuando conocí a Kim era una empleada de una agencia de publicidad, pero lo que más me impresionó fue que iba para el cuadrante B y que tenía un pequeño negocio de mercadeo en red. Yo sabía desde el principio que no quería ser una empleada, no sabía realmente cuáles eran las opciones, porque creciendo siempre estuve alrededor de empleados. Pero me presentaron la red de comercialización mientras que yo estaba trabajando en publicidad y pensé que sería una buena idea para empezar a aprender lo que era ser un dueño de un negocio.
así que me puse al día con esta empresa de mercadeo en red. Yo era una representante y fue genial. La experiencia de aprendizaje para mí es lo que se necesita para ser un empresario. Porque si yo no hacía la venta, yo no recibía dinero. Y tuve que ser muy creativa en cómo iba a vender, ya que por supuesto, como la mayoría de mercadeo en red, uno va con su familia y amigos primero, y esto se acaba bastante rápido. Así que después tienes que ir en busca de nuevos clientes, así que yo establecía mis pequeños salones y clubes de estado físico, y otros lugares a lo largo de Honolulu y seguía vendiendo. También aprendí cómo vender y lo que funcionaba y lo que no funcionaba, pero fue probablemente uno de los mejores entrenamientos de negocio que podría haber tenido desde el principio. Y también tenías que enseñar a otras personas cómo vender, exactamente así. Había que enseñar a los demás, había que aprender sobre el liderazgo. Así que el network marketing para mí fue una gran manera para descubrir si quería convertirme en empresario. Así que cuando la conocí, hace 30 y tantos años, me dije, hombre, ella tiene belleza, tiene cerebro y le encanta el negocio. Y nos hemos convertido en socios de negocios 30 años. Y yo no estaría aquí sin ella hoy. Ella y yo creamos el juego de mesa Cashflow. Para aquellos de ustedes que quieren saber si quieren ser un inversor profesional frente a un inversionista pasivo y están cansados de 401k y IRA y Roth y todas esas cosas, para eso desarrollamos el juego Cashflow. Sí, de manera que desarrollamos el juego de mesa Cashflow básicamente para enseñar a la gente lo que Robert y yo hicimos para llegar a ser financieramente libre. Así que recomendamos el network marketing si buscas moverse al cuadrante B. Y para aquellos interesados en convertirse en inversores profesionales, échenle un vistazo al juego de mesa Cashflow. Yo en realidad tengo un título en negocios, pero tengo que decir que entrar en el network marketing aprendí más acerca de lo que se necesita para ser un empresario, de lo que aprendí en mis 4 años de universidad. Así que nuevamente la educación es más importante que nunca. Pero como puedes ver, hay diferentes tipos de educación. La educación tradicional de un lado y la educación financiera del otro. Con el aprendizaje es igual. Hay más de un lado. Allí por 1969, el doctor Edgar Thiel, psicopedagogo, creó esta cosa que está aquí, llamada el cono del aprendizaje. En el cono del aprendizaje notarás más de una forma de aprender. Si miramos su base desde aquí, lo que encontrarás es que hay dos formas de aprender. Está la lectura y luego escuchar palabras, o clases. Así aprendió mi padre pobre. Para mí de pequeño fue aburrido, aburrido y aburrido. En el otro extremo del cono del aprendizaje, notarás que la mejor manera de aprender es hacerlo en la vida real. Pero justo por debajo de eso, hay algo que se llama simulación. Simulación es sinónimo de juegos o de práctica. Estamos simulando hacer lo que sucede en realidad. En el tope está la forma de enseñar que me enseñó mi padre rico. En el fondo del todo está la educación tradicional, o como mi padre pobre me trató de enseñar. Entonces en 1969, el doctor Theo, psicopedagogo, encontró que al leer uno retiene la menor parte, que es menos del 10%. Cuando escuchas una clase es alrededor del 20%. Por eso en la escuela, gran parte del tiempo, yo iba a clase y escuchaba la lección y me olvidaba de todo. Así que nuevamente hay dos formas de aprender. En el fondo están los estudiantes modelo. Y muchas veces en la cima están los estudiantes mediocres. ¿Cuántos de vosotros conocéis a gente que es muy inteligente pero que no logran nada en la vida real? Y eso es uno de los problemas que tengo con la educación tradicional. Te dan todas las respuestas, pero esta gente no es muy brillante. No saben qué hacer. No pueden hacer mucho ya que tienen miedo de cometer errores. Así que este es el fondo y el tope de la curva de aprendizaje del Dr. Edgar Thiel. Ahora subimos al próximo nivel, y es ver fotografías. Mejorar tu atención de aprendizaje es una de las razones por las que hay tantas fotografías en segunda oportunidad, y hasta un 30%. Ahora, arriba de eso, está mirar una película. Y este vídeo, esta película llamada El hombre que podía predecir el futuro, la hicimos para captar tu atención, de manera que recuerdes más y te olvides menos. Así que más arriba en el cono del aprendizaje está esto que se llama participar en una discusión. Y esto está realmente muy arriba. Y la razón del recuadro de la radio de Padre Rico, puedes ir a segunda oportunidad y participar y escuchar discusiones de gente real que está haciendo lo que cuenta, que sabe de lo que habla. Y al 90% está esto que se llama simulación. Y de allí surgen los juegos. La razón por la que aprendí tanto de mi padre rico fue porque mi padre rico usó el juego Monopoly. 4 casas verdes, un hotel rojo. Retuve mucho, aprendí mucho. Entonces mi padre rico me enseñaba, me hablaba, me educaba sobre cómo hacerlo en la vida real. Escucho que muchos dicen, lo que haces es muy arriesgado. Muchas veces esas son las personas que, como mi padre pobre, fueron buenos estudiantes. Muchas veces estudiantes modelo. Muchas veces contadores, abogados y médicos.
pero solo aprendieron cómo aprender de la lectura y de las clases. Cuando se llega a este nivel de aquí, que es práctica y simulación, jugar al juego y luego hacerlo en la vida real, entonces dicen que es arriesgado. Y es arriesgado si te enseñaron a no simular, a no practicar. Los humanos estamos diseñados para aprender de los errores. Por ejemplo, un bebé aprende a caminar al pararse y caerse. Entonces luego aprende a caminar, después aprende a correr. Luego se sube a una bicicleta y nuevamente se cae y se para. Y después aprende a andar. Pero en nuestro sistema escolar, especialmente en el nivel básico, la lectura y las clases, si cometes un error te castigan. Siempre te castigan por cometer un error. Por eso tantas de estas personas tan inteligentes no pueden hacer nada. Esto dice Edgar Dale, es simulación, luego hacerlo en la vida real. Lo que sugiero es que leas el libro, escuches alguna de las clases, mira este vídeo completo, discútelo, participa, escucha lo que los expertos dicen y luego tal vez podrías jugar Monopoly o el juego Cash Flow, y jugarlo y jugarlo y jugarlo, hasta que se grabe en tu cabeza, y luego lo haces en la vida real. Eso es lo que sugiero. Pero si tienes miedo de cometer errores, ¿qué es lo que estas personas que como mi padre pobre tienen? ¿Qué pasa si cometo un error? Si cometo un error soy estúpido. Bueno, eso es lo que está mal con el sistema escolar. Eso es lo que está mal con la educación tradicional. Te castigan por cometer errores. Ahora míralo de esta manera. Me encantó la escuela de vuelo. Me encantó aprender a ser piloto. Prepararme para Vietnam. Me gustó la escuela de vuelo en Pensacola, Florida, y en Camp Pendleton, California. Porque simulábamos para prepararnos para hacerlo en la vida real. La escuela de vuelo era así. Entrábamos a la mañana, escuchábamos clases de instructores, luego volábamos a la tarde. Entonces estudiar a la mañana, volar a la tarde y después lo hicimos en Vietnam. Ahora, algo que practicamos fue estrellarnos. Parece raro, pero los pilotos de infantería de marina lo practicamos. Y cuando pasó en la vida real, cuando estaba en Vietnam, estrellé 3 veces. Así se ve un helicóptero artillado cuando cae al agua. Cuando sucedió fue aterrador, pero sabíamos qué hacer. No nos matamos, porque la infantería de marina y la escuela de vuelo de marina nos enseña a practicar y practicar, estrellar, estrellar. Y eso es lo que aprendes en Monopoly o el juego Cash Flow. Mientras escuchas a los asesores, escuchas el programa de radio. O escuchas a instructores reales que lo hacen en la vida real. Luego estás listo para la vida real. Entonces, ¿invertir es arriesgado? ¿Volcarse al comercio es arriesgado? Pero lo que es peor es simplemente saber las respuestas y leer los libros y no saber cómo aplicarlo en la vida real. El fin de Padre Rico es simular, practicar y aprender. Hoy leo constantemente y asisto a clases constantemente. Y también practico cometer mis errores. Aprendo de mis errores y los hago en la vida real. Esa es la manera en que los humanos están diseñados para aprender. El problema es que nuestro gobierno, nuestra economía y muchas de nuestras empresas están dirigidas por gente que solo sabe cómo leer. Y solo aprende de clases, y por eso tenemos graves problemas financieros hoy. Así que, nuevamente, la educación tiene más de un lado. Es importante que leas y también practiques y lo hagas en la vida real, porque allí es donde se aprende verdaderamente. Como dije, una imagen vale más que 1000 palabras. Intenté hacerlo extra simple para que puedas decidir qué es mejor para ti. Pasa que todos somos diferentes. Lo que yo hago con mi dinero es diferente de lo que tú debes hacer. Por ejemplo, debido a mi educación financiera, entiendo las leyes impositivas y no invierto a largo plazo en un 401k ni en la bolsa de valores. Yo no hago eso. Pero podría ser lo mejor para ti. Reitero, al leer Segunda Oportunidad puedes sentarte allí, a analizarlo. Bueno, ¿cuál es mi próximo paso? Ya que no hay educación financiera en la mayoría de las escuelas, la mayoría de la gente tiene que esperar a que le digan qué hacer. Segunda Oportunidad te da el chance de decidir qué es mejor para ti. Así que en 1993, después de la muerte del Dr. Fuller, tuve que preguntarme, ¿qué puedo hacer? Solo soy un hombre. Allí fue cuando me di cuenta de que podría enseñarle al mundo lo que me enseñó mi padre rico. Así que mi pregunta para ti es, ¿qué puedes hacer tú? Como todos sabemos, 2016 llegará pronto. Tenemos alrededor de 1 año y medio para descubrir si la profecía de Padre Rico y las predicciones de Fuller serán realidad. Esperemos que estén equivocados. Y como saben todos, si vieron en la primera parte, en CNN con Walt Fletcher, en Bloomberg y en otros canales de televisión, yo sí acerté. Según la profecía en Padre Rico, habría un colapso preliminar antes del gran colapso de 2016. Y ese colapso preliminar llegó en octubre de 2007.
cuando el Dow llegó a 14.000 y bajó, y condujo al colapso y a la crisis económica actual. El colapso de 2007 fue un aviso. Significaba prepárate. Lamentablemente, grunge no hace ningún cambio. Pero lo bueno es que tú puedes, por eso escribir segunda oportunidad. Lamentablemente, grunge no hace ningún cambio. Hay cosas que puedes hacer para no ser víctima del próximo colapso, pero está viniendo. ¿Ves? Los colapsos pueden ser buenos, porque los colapsos, como una moneda, tienen tres lados. Puedes pararte en el borde y mirar y decir, ¿de qué lado de este colapso quiero estar? De un lado, el colapso eliminará a millones de personas, como lo hizo el colapso de 2007. Del otro lado puedes ver lo que hace la gente inteligente. Esta es mi oportunidad para lograr un progreso tremendo. Puedo hacerme rico en lugar de que me eliminen como a todos los demás. Un colapso tiene tres lados. Tu trabajo es decidir de qué lado quieres estar. ¿Quieres estar del lado que queda eliminado o quieres estar del lado que hace fortunas debido a eso? La buena noticia es que después de 2007, muchas compañías y muchas personas comenzaron a hacer cambios. Dijeron, mira, tenemos que hacer algo diferente. Así que esas personas, cuando llegue el próximo colapso, ya sea en 2016 o unos años después, serán más fuertes, mejores y estarán más preparadas para que les vaya muy bien en ese colapso. Y lo bueno es que en un colapso puedes hacerte rico más rápido. Después de 2007 pensé que había muerto y estaba en el cielo. Fue un momento maravilloso, excepto, lamentablemente, que se eliminaron a millones de personas porque no sabían lo que se venía. Así que recuerda esto, los tiempos de colapsos son buenos, porque cuando las cosas caen, tú puedes hacerte rico más rápido, si sabes lo que estás haciendo. Por ejemplo, digamos que esto no sucede. Digamos que colapsa el dólar estadounidense. Bueno, del otro lado de eso, si estás en metales preciosos, como oro y plata, puedes hacerte rico rápidamente. Así funcionan los colapsos. Otra cosa, si el dólar colapsa, los ahorradores serán los perdedores, pero los deudores saldrán ganando. Eso vamos a enfrentar en 2016. Y si hay un colapso en 2016, el desempleo se disparará muy alto, que es malo para casi toda la gente. Pero lo que sucederá también es que millones de personas querrán unirse al network marketing o finalmente querrán aprender a ser emprendedores y no empleados. Así que hay cosas buenas y malas, siempre hay tres lados por moneda. Así que déjame explicarte lo que está sucediendo. La página 319 de Segunda Oportunidad dice por qué los ahorradores pierden, pero déjame agregarte otra capa de sabiduría. Voy a buscar mi rotafolio, te diré por qué el ahorrador pierde. No me dejes justo ahora. Ya sé, esto puede parecer un tanto confuso, pero prometo hacerlo lo más simple posible. Esta es la manera en que grunge estafa hoy a la gente. Esto es lo que mi padre rico vio por allá en 1971, y lo que vio Bucky Fuller, que escribió sobre eso en 1983. Así que esta es una ecuación llamada el intercambio de dinero. Nuevamente, no me dejes. Espera, comprenderás cómo grunge te estafa si ahorras dinero. Esta M significa oferta monetaria. Eso es importante porque después de 1971 podían imprimir tanto dinero como deseaban. La V significa velocidad, cuán rápido se mueve tu dinero. ILT, las personas que ahorran dinero y las que invierten a largo plazo. Su dinero no tiene velocidad, por eso los ahorristas pierden. Imprimen todo este dinero y tu dinero no se mueve. Ahora, lo que los bancos deben hacer es que tienen que darle dinero a gente como yo, que estamos en el cuadrante D e I. Ellos son los E y A. Ellos son los D e I. Así que tu dinero no se mueve. Realmente no necesitan tu dinero. Lo que necesitan es gente como yo, que tome dinero prestado. Yo lo tomo prestado y les pago un poquito de interés. Así que esto es cantidad de dinero, oferta monetaria. Esta es la velocidad del dinero. Y después de 1971 no necesitaban tu dinero. La ecuación es realmente importante, que es P por Q, a veces llamada precio y cantidad. Es decir, llaman a esto PIB nominal. Fuller y mi padre rico podían decir, te están estafando. Porque esto en Estados Unidos se traslada a China, Pakistán, India, África, México. Es decir, nuestra producción va al extranjero. ¿Recuerdas cuando eras niño? Ford Motor Company tenía seres humanos haciendo coches. Hoy tienen robots haciendo coches. No te necesitan. ¿Y dónde se fabrican esos robots? Esos robots no se hacen en Estados Unidos. Se fabrican en China, Pakistán, India, México. Que es bueno para esos países, que Dios los bendiga. Pero lamentablemente, cada vez que quieres más dinero, P significa precio.
Estas grandes empresas como Nike, Apple, General Electric simplemente trasladan empleos al extranjero. Eso es lo que realmente está eliminando a la gente de hoy. Si tú quieres más dinero, ellos se trasladan al extranjero. Eso es lo que mata a la gente. Así que si no entiendes esto, no te preocupes. Parte está en segunda oportunidad, pero esta es la ecuación. Después de 1971, ya no necesitan tu dinero. Por eso no pagan nada de dinero por tus ahorros. No los necesitan, pero sí necesitan gente como yo, que pueda usar deuda. Y Grunge aquí está formado por las grandes empresas. No son empresas de Estados Unidos. ¿Crees que Apple es de Estados Unidos? No lo es. ¿Crees que General Electric es una empresa de Estados Unidos? No lo es. ¿Crees que Nike es de Estados Unidos? No lo es. Así que te sientas allí flameando la bandera de Estados Unidos, pero nuestros trabajos y fábricas están yendo al extranjero. Y lo que te dicen que hagas es que ahorres tu dinero, que inviertas a largo plazo, y así te va a ir mal, porque tu dinero no se mueve. Veamos un ejemplo más de qué está pasando con tu dinero. Digamos que tengo un restaurante. En un día atiendo un grupo de mesas, entra un grupo de clientes, hago X cantidad de dinero. Pero lo que significa velocidad, quieres atender 2 grupos, 3 grupos de personas. Eso es lo que significa velocidad. Si tu dinero está estacionado en una cuenta de ahorros, o en una inversión a largo plazo, te están estafando porque tu dinero no se mueve. No hay velocidad. La página 319 de Segunda Oportunidad cuenta lo que hago yo. No estoy recomendando que lo hagas, pero la educación financiera permite que conserve mi dinero. Pero en realidad no es mi dinero, es tu dinero que se mueve. Y esa es una razón por la que los ricos se hacen más ricos. Y nuevamente así es como Grunge, como Fuller y Padre Rico podían predecir que los bancos más grandes, nuestras empresas y nuestro sistema escolar estafaban tu fortuna. Así que esto es lo que se llama la velocidad del dinero. Tu dinero no se mueve, por eso te están estafando. Porque siguen imprimiendo más, y si colapsa la bolsa de valores, las personas que no mueven su dinero son eliminadas. Y si realmente no entiendes esto, no te preocupes. El 99,99% de la gente no lo hace. De hecho, los economistas de mi clase de economía, que me enseñaron, ellos no lo entendían tampoco. No entienden esto porque la mayoría de los economistas, ellos ahorraban dinero y tienen un fondo de jubilación. Tienen que ser inversionistas de un D o un I para entender esto. Así que si no entiendes esto, la razón por la que este vídeo está disponible es que te sientes con tus amigos, miréis este vídeo, lo discutáis, discutid el vídeo entero. Hazlo 2 o 3 veces, porque aprendemos por repetición. Cada vez que miras este vídeo, aprendes un poco más. Así que si no entiendes esto, no te preocupes, porque el economista de la Facultad de Administración que me enseñó, él tampoco lo entendía, porque él ahorraba su dinero e invertía a largo plazo en la bolsa de valores. Y lo que los ricos están haciendo es mantener la velocidad de su dinero. Discute esto varias veces y verás un mundo totalmente diferente.